Bueno, mis amados hermanos, teniendo en cuenta que el tiempo corre, vamos a la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a hacerlo en la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola, la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ir allí al capítulo 5 y vamos a leer en el verso 10. Aleluya. ¿Me confirman? Gloria a Dios. Leo la palabra de Dios bajo la poderosa presencia del Padre, del Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Repito ahí en la última parte: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Amado Dios y Padre, que moras en trono de gloria en esta tarde, Señor, te bendecimos, te honramos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi Dios. Gracias, Jesús, por esta gran oportunidad que nos concedes de estar cerca a ti. Señor, toma mi vida, Señor, pon tus palabras en mi boca, Señor. Que sea palabra tuya y no de mi humana razonamiento, Señor. Que tú puedas hablarle a este pueblo, especialmente a mi vida, Señor. Y que todos seamos fortalecidos en esta tarde, afirmados, establecidos, Señor, para la gloria de tu nombre. Y te daremos toda la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces en Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, tenga la bondad y se puede sentar. Gloria a Dios. Como les decía, mis amados hermanos, con temor y temblor estamos aquí delante de la presencia del Señor. No somos dignos de poder ser instrumentos útiles en sus manos y por eso a Él damos gloria. Amén. Ponía el Señor esta palabra en mi corazón y la confirmaba el Señor. Me habían asignado para predicar en un culto de liderazgo, de un culto de oración, y ya Dios me había hablado a través de esta palabra. Y ese culto pues se tuvo que suspender por causa de algunas actividades. Y bueno, yo tranquilo. Cuando de repente me llega otra vez el anuncio de que pues me correspondía servir al Señor en este trabajo tan difícil. Y bueno, le pedí al Señor que me confirmara, pues uno, gracias a Dios, lee la palabra y Dios habla a través de ella desde donde la tomemos. Pero pídale confirmación, y sobre todo porque cuando usted lo ponen a servir en este trabajo y le dicen que va a predicar digamos mañana, bueno, usted lo toma un poco como todo pasa rápido y es más sencillo. Pero cuando usted le dicen va a predicar dentro de una semana o quizás casi 10 días, hermano, eso a uno le tiemblan las rodillas pidiéndole a Dios la palabra, porque sabemos, y más en este servicio, que los que estamos aquí venimos a tomar es la leche de Dios, no cualquier palabra. Entonces sabemos que Dios debe poner ese ingrediente de su Espíritu Santo y que esta palabra no sea de mi emoción, que no sea palabra humana, sino que sea dirigida por Dios. Entonces meditaba yo en esta palabra tan preciosa y vino el lema de este lema tan precioso que tenemos este año de familia. Y me ponía al Señor a mirar la palabra, porque aquí la Escritura dice que el apóstol Pedro, cuando está escribiendo estos capítulos, esta epístola, lo está haciendo a aquella iglesia que está siendo dispersada, perseguida por el Imperio Romano en el siglo I. Y un emperador de esa época, muy conocido, un hombre bastante malo como Nerón, estaba persiguiendo a la iglesia de ese entonces. Los varones no podían trabajar, las mujeres tenían que sufrir el exilio de sus hijos muchas veces, había mucha discriminación por ellos ser cristianos,
había mucha persecución de parte del enemigo y de ese imperio explícitamente en esa época. Y me llama la atención porque el apóstol Pedro habla a la iglesia de ese entonces, a la iglesia judío-cristiana, porque recordemos que el apóstol Pedro fue llamado a los judíos. Y me llama la atención porque Pedro, estando allí en Babilonia, dice la Escritura, bueno, eso se refiere a Roma, encarcelado, está escribiendo, porque escucha noticias de su pueblo, de sus hermanos que están padeciendo temores, angustias, persecuciones, como hoy en día en las familias cristianas están pasando por todas estas dificultades, deficiencias económicas, persecuciones de adentro, de afuera, temores, diversidades de pruebas. Y Pedro les escribe a ellos no desde una teoría, sino que Pedro les escribe a ellos desde una experiencia. Porque es importante que usted y yo atravesemos pruebas para que podamos luego, como dice el apóstol Pablo, consolar a aquellos que están también pasando tribulación. Y eso estaba haciendo Pedro. Pedro estaba compungido por sus hermanos, pero él estaba escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, pero guiado con una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que los levantara a ellos a través de esa situación tan difícil que ellos estaban pasando. Mis amados hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. El apóstol Pedro reconoce al Dios de toda gracia, porque él bajo su experiencia entiende que si no hubiera sido por la gracia de Dios, él de anciano, él no podría estar escribiendo estos versículos, porque la palabra de Dios dice que ya era anciano. Cuando él escribe esta parte de la Escritura, él está de anciano, era el año 60 al 64 después de Cristo, y ya Pedro tenía una cierta edad, ya era un anciano. Estaba ya pronto a dirigirse a ser mártir de Dios. Amén. Y dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí hay algo muy interesante, y es que la palabra nos está hablando a través del Espíritu Santo, a través de Pedro, de que el Dios de toda gracia nos llamó a través de Jesucristo ¿a qué? A su gloria eterna. Todos los que estamos aquí, incluso los amigos que hoy están en este lugar, hemos sido llamados por Dios. Y las pruebas no cancelan ese llamado, amado amigo, sino por el contrario, las pruebas establecen ese llamado. Amén. Son necesarias y vamos a verlo, porque para ello yo quiero que miremos la vida en algunos versículos del apóstol Pedro. Recordemos que la Biblia dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y luz le resplandeció. Ahí la palabra de Dios nos está hablando de esa tierra que estaba allí en el norte de Israel, precisamente allí en el lago de Galilea, en donde aquella ciudad estaba el apóstol Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, estaba Zebedeo y algunos de los discípulos que el Señor llamó. Pedro estaba allí. La Biblia dice que algunos de los discípulos estaban remendando sus redes, desconsolados, cansados de un día extenuante de pesca sin ningún resultado a favor. Bajo el imperio romano quizás estaba por ahí Mateo, llevando la contabilidad, cobrando los impuestos. Estaba Mateo, quizás me pongo yo en la imaginación, porque la Biblia dice que Mateo era un recaudador de impuestos, trabajaba como un funcionario para el imperio. Y allí pasa algo muy importante en la vida de aquel hombre que no tenía letra, dice la Biblia, no era preparado, amén, no tenía estudios, no era fariseo, no era maestro, era un hombre rudo por las circunstancias de su vida, un hombre que le tocaba ganarse la vida al sol,
a la inclemencia del clima, al agua, quizás con un temperamento y un carácter formado a través de las luchas diarias, porque recordemos que Pedro tenía un hogar. Pedro tenía una esposa. La Biblia dice que en alguna ocasión Pedro ora por su suegra. Eso nos dice que él tenía esposa, quizás tendría hijos, tendría una familia que mantener. Pero ahí estaba la DIAN, ahí estaba el gobierno, ahí estaba tantas situaciones detrás de él, y él con una situación económica por su vida quizás de poco estudio, de poca preparación, quizás era de una familia humilde, porque los que estaban en Galilea de los gentiles eran personas que no eran preparadas, eran personas del vulgo. Amén. Pero Dios es experto en llamar a aquellos que no son y los establece para que sean, como lo hizo con Pedro. Y me llama mucho la atención porque así ha hecho Dios con nuestras vidas. Ese momento me imagino yo de Pedro ahí en la orilla del mar de Galilea y el Señor extendiendo esa mirada hacia él, una mirada callada, una mirada de amor, como nos hablaba hoy la palabra. Y me imagino a Pedro mirando al Señor y el Señor diciéndole, sígueme. Ese fue el momento más importante en la vida de Pedro, porque ya se escuchaba de Jesús, como un rabí, como un maestro, como alguien importante. Ya en Israel se escuchaba a Jesucristo como alguien, como el Mesías. Y yo meditaba en esto porque decía, ¿por qué tanto amor de Pedro hacia el Señor? Y es que, amados hermanos, cuando uno es insignificante para la sociedad y que alguien se fije en uno y uno sea importante para esa persona, pues uno aprende a tener mucho cariño hacia esa persona, mucho amor. Y por eso nosotros también le tenemos mucho amor a Dios, porque Él, viéndonos a nosotros pecadores insignificantes, quizás no valdríamos. Yo estoy aquí por la gracia del Señor. Delante de Dios no soy nada. Delante de los hombres quizás no sea nada, pero delante de Dios he tenido valor. Entonces me llama la atención cómo el Señor Jesucristo quizás llega y llama a Pedro y comienza el proceso. Amén. Y quiero que vayamos allí al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Dice la palabra del Señor que vamos a mirar lo que sucedió en Simón. Amén. Recordemos que en ese momento no era Pedro, no era Cefas en arameo, que significa roca, no era Pedro en griego, que significa piedra, sino que era Simón. Amén. Y Simón en hebreo quiere decir una vara que el viento puede mover, o sea, una vara delgada, ¿sí? Y ese era Pedro, y ese éramos nosotros. Amén. Pero Dios se fijó en nosotros no por nuestras debilidades, sino por lo que en nosotros había dentro. Cuando el Señor mira a Pedro, cualquiera diría, pero ¿por qué puso su mirada en Pedro? Pues Pedro era un hombre apasionado. En Pedro había pasión. Y Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios ve en el corazón. Y aquella vara que quizás era una vara movible, Dios quería convertirla en una roca cimentada. Amén. Entonces, vamos a leer desde el verso 30, mis amados hermanos. Vamos a entrar en detalles de la vida de Pedro para poder comprender con qué autoridad, con qué rema, con qué experiencia Pedro está enviando una palabra de consuelo a su pueblo que está sufriendo en ese primer siglo. Amén. Y dice la Biblia que para ello vamos a mirar esa autosuficiencia y el temor que lo hizo huir y negarlo. Amén. Y dice la Biblia ahí en el verso 30, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis
de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y el 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué podemos apreciar en esta parte de la Escritura, mis amados hermanos? Nótese lo siguiente, que Pedro le dice al Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, aquí Pedro está mostrando una debilidad. ¿Cuál es? La autosuficiencia. Y no solamente eso, Pedro está mostrando ego y orgullo, porque Pedro está en este momento queriendo ser superior a sus hermanos, porque él está diciendo, aunque todos te dejen, aunque todos sean débiles, aunque todos se vayan para atrás, aunque todos se vayan para el mundo, aunque todos dejen la iglesia, yo nunca la voy a dejar. Y eso es un gran error en el cual nosotros a veces caemos, que nos creemos muy fuertes, capaces. Y debemos entender que usted y yo estamos aquí es por la gracia de Dios, por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, porque ninguno de nosotros estuviéramos aquí porque seamos más que alguien espiritualmente hablando. Amén. Si estamos aquí no es por nuestras fuerzas, es por las fuerzas que Dios ha puesto en nosotros a través de su palabra, a través de ese proceso, de ese trato de Dios para con nosotros. Y aquí vemos un Pedro autosuficiente. Y eso era lo que Dios quería procesar en Pedro, ¿cierto? En Pedro habían facultades muy hermosas. Vuelvo y les digo, Pedro era apasionado. O sea, Pedro era siempre como en esa respuesta positiva de ese amor correspondido de Jesús hacia él. Él quería corresponder a ese amor. Él quería corresponder a aquel, pero no solamente eso. Ya vamos a mirar más adelante en un versículo un detalle muy importante, pero antes de ello quiero que analicemos algo. Bueno, aquí vemos la autosuficiencia de Pedro, el ego, porque se cree superior, aunque todos aquellos te dejen, yo no. Pero me llamaba la atención que el término escandalizar, ¿sí? Si lo llevamos al griego, significa huir, ¿sí? Significa llenarse de temor, ¿sí? Y eso era lo que el Señor les estaba tratando de decir a ellos. Ustedes en este momento me ven aquí, están conmigo, pero una vez a mí me arresten, una vez a mí me tomen, ustedes todos me van a dejar. Ustedes todos se van a llenar de temor, ustedes todos se van a ir y me van a abandonar. ¿Cuántos de nosotros en alguna prueba que hemos pasado, una circunstancia, que sentimos como si al Señor lo hubieran apresado, que sentimos como si al Señor lo hubieran agarrado, como que Él ya no puede responder nuestras oraciones, como que Él ya no va a hacer nada por nosotros porque ya está apresado? Hemos huido, hemos querido salir corriendo, nos hemos llenado de temor. Somos humanos, ¿cierto? Nos ha pasado. Pues eso era lo que el Señor estaba tratando de transmitirles a ellos. Pero Pedro era autosuficiente. Él todavía no había experimentado eso. Entonces, más adelante vemos en el verso 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Este proceso que Dios permite en la vida de Pedro era necesario para él. Mi amado hermano que escuchas, no hay ministerio, no hay un llamado confirmado sin primero haber un quebrantamiento. Antes del altar es el quebrantamiento. Es el quebrantamiento el que nos lleva a restaurar el altar. Y es necesario que nosotros primero seamos quebrantados en Dios, que reconozcamos que somos débiles, que dependemos 100% del Señor. Y eso era lo que el Señor Jesucristo quería enseñarle a Pedro y a sus discípulos. Dice la palabra del Señor que Dios nos está, a través de esta
porción enseñando una lección. ¿Cuál? Depender enteramente de su gracia. Es necesario esta experiencia para entender que no somos autosuficientes. No solamente esto, mire que esa forma de Pedro, esa autosuficiencia de Pedro, también motivó a los discípulos, porque lo podemos ver ahí más adelante. Pero yo quería hablar primero, amado hermano, sobre el detalle del gallo. Muchos hermanos creen que fue un gallo el que cantó, pero no cantó un gallo. El canto del gallo era el sonido de trompeta que tenía la guardia romana para el cambio entre guardia y guardia en las vigilias de la noche. Recuerde que había un imperio, había un ejército sitiando Jerusalén y tenían que cuidar que no hubiera un alboroto, que no se levantara el pueblo de judío en contra de ellos, y entonces había una guardia de seguridad. Pero el pueblo judío aprovechaba también este cambio de guardia para hacer el cambio del servicio, de las vigilias, de la oración y de los himnos que ellos cantaban a Dios, o sea, hacer sus servicios litúrgicos en esa época. Y me llama la atención porque la misma epístola del apóstol Pedro, usted puede ver a un Pedro hablando sobre Isaías 53. Si usted mira, Pedro dice, y por su llaga fuimos curados, y citando esa parte de la escritura en el Isaías 53, ¿cierto? Me llamó mucho la atención y leyendo la palabra del Señor, me puso en mi mente que cuando Pedro estaba allí y el gallo cantó, y ya él lo había negado 3 veces, dice la palabra que Pedro lloró amargamente, ¿cierto? Y vino ese quebranto, o sea, murió ese hombre en ese momento autosuficiente, murió el ego de Pedro, pudo llorar Pedro, y no solamente llorar, con amargura. Pero quería como entrar en la escena y mirar qué ambiente pudo haber en ese momento, y yo me imagino los levitas en el servicio de los himnos, cantando esa porción de la escritura, Isaías 53, del verso 2, 3 en adelante, donde comienza que varón de dolores experimentado en quebranto, como que le dimos la espalda, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo me imagino un Pedro llorando y escuchando ese himno, y Dios revelándole lo que le iba a pasar al maestro. Por eso la Biblia añade que lloró amargamente. Es un detalle muy importante. Pero mi amado hermano, ¿ha hecho usted promesas a Dios, pero en medio de la prueba ha perdido su fe? Al punto que ha tenido que huir. Yo lo he hecho. No sé si usted lo ha hecho. ¿Por qué lo he hecho? Porque en medio de esa circunstancia he querido que las cosas cambien por mis fuerzas humanas. Y no se trata de fuerzas humanas, amén. Se trata de la gracia del Señor. Por eso dice, mas el Dios de toda gracia. Vamos a ir a San Juan capítulo 13, verso 36. Dios hoy nos está hablando a través de su palabra, aleluya. Dios está mostrándonos la vida de Pedro, y hay unos tesoros aquí en su palabra, amén. Gloria a Dios, aleluya. San Juan 13, del verso 36 al 38. Vamos a mirar el esfuerzo humano y la capacitación divina, amén. Entonces dice la palabra de Dios ahí desde el 36. Le dijo Simón Pedro, mire aquí, Simón Pedro, todavía es una vara. Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Nótese lo siguiente en el verso 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mire a ese Pedro como diciéndole al Señor, ¿y por qué yo no puedo ir con usted en este momento? ¿Por qué? Yo daría mi vida por usted.
Pero aquí no está hablando un Pedro espiritual, aquí está hablando un Pedro material, porque recordemos que no solamente Jesucristo fue el Mesías, esa persona que Pedro vio como aquel que le dio esa oportunidad, que si todos lo despreciaron, él no lo despreció. También Pedro veía, porque recordemos que Pedro pertenecía al grupo de los celotes, él estaba tratando de entrar a un grupo que tratara de poder hacer ¿cómo le llaman a esto que querían hacer en Venezuela? Sacar al presidente a las malas, un golpe de Estado. Y claro, la intención de Pedro en ese momento era porque él pensaba que el Señor Jesucristo era como ese líder que iba a venir y a solucionar ese problema con el Imperio Romano. Y aquí vemos a un Pedro hablando desde el ámbito humano, ¿cierto? Y muchas veces nosotros, hermanos, no hemos confiado en nuestra capacidad humana. Aquí un Pedro está lleno de buenas intenciones, pero él creía que su valor, su fuerza física y su lealtad eran suficientes para morir por Cristo. Pero Jesús sabía que Pedro confiaba aún en su propio ego, en su propia capacidad. Todavía no era quebrantado y lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Ha confiado usted, amado hermano, ha confiado usted en algún momento en sus propias fuerzas? Déjame decirte que es necesario que le des el lugar al Señor Jesucristo en tu vida, porque Él es tu ayudador. Amén. Devolvámonos ahí a San Mateo 36, donde estábamos. Gloria a Dios, aleluya. Ayúdeme, hermano, porque uno con bastante temor y la iglesia, yo entiendo que esta hora es bien difícil. Esta es la hora Pero si usted está aquí es porque dice la Biblia que para el sediento todo lo amargo es dulce, ¿cierto? Pero el saciado desprecia el panal de miel, pero usted está sediento de la palabra. Amén. Yo estoy sediento de la palabra. No hay mejor delicia que la palabra. Yo me deleito cuando estudio la palabra. A mí se me pasa el tiempo, la verdad no me doy cuenta que las horas pasan ni nada. Y eso es maravilloso, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahora vamos a mirar desde el verso 36 al 44. Ahí dice: el que iría con él hasta la muerte se queda dormido. Y ahora vamos a ver la naturaleza caída de Pedro. Amén. Mire, nótese que el que había prometido que iría con él hasta la muerte, ahora con estos versículos que vamos a leer, vamos a ver esa debilidad de Pedro. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. En ese momento el Señor Jesucristo está pasando por un momento muy difícil. Su humanidad está saliendo a flote, porque recordemos que el Señor estaba en un cuerpo como usted y como yo. Amén. Y Él necesitaba el apoyo de la oración en ese momento. Y tomando a Pedro, mire, me llama la atención, ¿a quién toma? A Pedro. Usted podría decir, ¿por qué no tomó a Juan? O quizás algún discípulo que entre ellos fuera el que más oraba y tomó al que menos, al que el Señor sabe y conocía que era más, por decirlo así, como a veces usamos expresión tan fuerte, tan carnal. Y toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y dice la Biblia que comenzó a entristecerse. Hermano, cuando usted y yo estamos en prueba, el primer espíritu que viene a atacarnos, ¿cuál es? El de la tristeza. Amén. Y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, el Señor estaba queriendo encontrar con sus compañeros cercanos consuelo. Amado amigo, hermano, cuando usted vea a un hermano triste, que está pasando por pruebas,
tribulación, lo mejor que usted puede hacer es acercarse y hacer una oración por ese hermano. Yendo un poco adelante, el Señor se postró sobre su rostro, o sea, puso su rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí hubo una gran rendición. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y mire lo primero que hace. Ve a sus discípulos, a los que había invitado a esa oración, que están durmiendo. ¿Pero a quién se dirige? A Pedro. Y dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Como diciéndole, y me estaba prometiendo que iría conmigo hasta la muerte, que moriría conmigo. Y mire, ahí dormido y no puede ni orar una hora. ¿Cuántas veces nosotros en medio de pruebas y de dificultades, en vez de orar, nos hemos quedado dormidos? A mí me ha pasado que cuando más uno dice, es cuando más es el momento de la prueba, de la dificultad, cuando uno siente que el Espíritu Santo lo invita a orar, a interceder, es cuando uno más duerme. Y es que en el ámbito espiritual aquí estaba pasando algo muy terrible. Se acercaba el sacrificio de la cruz. Y la oposición no era fácil. El enemigo estaba con todos sus secuaces ahí, ellos creyendo que la muerte de Cristo iba a ser la victoria de ellos. Pero le salió el tiro por otra parte, ¿cierto? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, hermano? El fracaso de la autoconfianza, porque Pedro necesitaba entender que él no era la roca en ese momento, y que por su propia fuerza no podía alcanzar la ayuda que quería ofrecer. Amén. Él tenía muy buenas intenciones, ¿cierto? Sino que él debía entender que era la gracia de Cristo. Hermano, nosotros sin la gracia de Dios estamos dormidos. Si la gracia de Dios no está en su vida, usted es una momia durmiente. Yo soy una momia durmiente. Porque es la gracia del Dios, cuando está en nosotros, en que nosotros podamos ser intercesores, podemos ser algo. Hoy hay muchos dormidos espiritualmente. La pregunta es, ¿se siente usted dormido? Pidámosle a Jesús que nos levante de ese sueño, hermano. Hoy en día la iglesia necesita levantarse del sueño, porque en ese momento pues ya Cristo iba hacia la cruz. Y como ya Cristo viene a recoger a su iglesia, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿hay oposición o no? ¿Se siente en el ambiente? Amén. Cristo ya está que suena la trompeta, y por eso tanta oposición, por eso tanta tribulación, por eso tanta caída. Vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, del verso 54 al 62. Lucas capítulo 22. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer del verso 54 al 62. Aquí está lo que está. Esta es como la columna o el eje central del mensaje. Y dice, y predicándole le llevaron, estamos en Lucas 22. Yo estoy leyendo en el 22, versos 54 al 62. ¿Sí estamos ahí? Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Mira, aquí hay un detalle muy importante. Pedro le seguía, amén. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, yo no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices.
Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén, lo que hablábamos. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante: me negarás 3 veces. Pero yo quiero que nos detengamos un momentico en el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué mirada le habrá hecho el Señor a Pedro? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Cómo miraría el Señor a Pedro en ese momento? ¿Será que lo miraría con desprecio, este sí es mucho débil, hermano, como nosotros los santanderianos? No, esto es hay tantos dichos que a veces, ¿cierto? No, usted sí no, ¿qué pasaría por la mente del Señor? Yo cuando leía esto salían mis lágrimas y yo me imagino a ese Señor con misericordia viendo lo que iba a hacer en él. Mientras que Pedro en ese momento veía un fracaso, como usted y yo a veces cuando estamos en un momento de prueba lo vemos, el Señor estaba viendo una victoria en Pedro. Porque ese verso es crucial, porque en ese momento, en el 62, dice, lloró amargamente. O sea, en ese momento es cuando muere ese Pedro humano, ese Pedro autosuficiente, ese Pedro con ese ego. Hermano, si nosotros no pasamos por el fuego de la prueba, por el momento de la angustia, de la tribulación, si no tenemos la experiencia de haberle fallado a Dios, no vamos a poder servirle. Así que si usted ha pasado por un momento en que siente que le ha fallado a Dios, no se sienta mal, porque Cristo nunca lo va a juzgar, nunca lo va a mirar con una mirada de resentimiento, le va a decir, no, usted ya no, ya el llamado suyo se canceló. Por el contrario, eso va a afirmar su llamado cuando usted llore amargamente. Porque la palabra de Dios dice que humillados bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte. O sea, tenemos es que humillarnos. Y eso fue lo que hizo Pedro. Amén. Seguimos mirando. Entonces lo mira y Pedro llora amargamente. Fue quebrantado. El fracaso no cancela el llamado. El quebranto lo garantiza. Amén. Muere el hombre orgulloso, muere la autosuficiencia de Pedro, pero quedó la culpa y el miedo que lo paralizaron. Amén. En ese momento muere ese hombre autosuficiente, muere ese hombre orgulloso, pero queda el miedo, queda la culpa. Amén. Queda la amargura y eso paraliza al creyente. Pero vamos a mirar. Tan es así que Pedro no pudo resistir mirarlo morir. No se sintió digno de estar allí y no estuvo en el monte del Calvario. Si usted mira en el monte del Calvario, allí en el Gólgota, allí donde Abraham ofreció a Isaac, allí donde David compró la heredad para hacer el altar, y allí donde murió nuestro amado Señor Jesucristo, allí estuvo Juan, estuvo María. La Biblia no dice, pero probable que estuvieron casi todos de los discípulos, pero el único que no estuvo allí fue Pedro. A veces, amado hermano, la culpa nos aleja, ¿cierto? Pero por el contrario, mi amado, no se aleje de la casa de Dios. Si usted le ha fallado a Dios, no se aleje, acérquese a Dios. Mire, uno de los instrumentos que usa el enemigo para alejar al creyente de la casa del Señor es ponerle culpa. ¿Sí? Pero recordemos que usted y yo no somos perfectos. Cometemos errores, somos humanos. Y Dios trabaja con eso. Dios lo hace para mejorar en nosotros. Amén. Entonces, la Biblia dice que Pedro amaba a Jesús porque Pedro llora amargamente. Vamos a mirar, yo escribí aquí unas razones. Pedro amaba a Jesús por una mirada que no lo despreciaba. ¿Cuántas veces nos han despreciado? Algunas personas que no le caemos bien nos pueden mirar mal, ¿cierto? Alguien de pronto en la calle, por ser no más creyente cristiano, nos mira feo. Pero tan hermoso el Señor, ¿cierto?
Es una mirada que no desprecia, amén. Una voz que lo llamaba por su nombre, ¿sí? Y una gracia que lo transformaba. Pedro era un pescador común, impulsivo, sin formación religiosa. No era escriba, no era fariseo, no era maestro. Y sin embargo Jesús se detuvo frente a él, lo miró y le dijo, sígueme. Como lo hizo con tu vida, amén. Como lo hizo con mi vida. Eso marcó su vida. Y es que eso tiene que marcar nuestra vida, hermano. Que nosotros siendo nada, indecorosos. Hablábamos en el ayuno que el Señor a los miembros más indecorosos los cubre con mayor delicadeza. Eso hizo el Señor con nosotros. Eso marcó su vida porque Jesús creyó en Él cuando nadie lo hacía. ¿Quién daba un peso por Pedro? ¿Quién daba un peso por usted, hermano? Y le dijo, tú eres Simón, pero serás llamado Pedro, según Juan 1:42. Jesús vio en él algo que aún no existía, y es que Dios ve en nosotros algo que para los demás no existe, pero para el Señor sí. Él ve el futuro. Yo nunca me pensé verme aquí, hermano, y eso era algo que me bajaba mis lágrimas, porque yo decía, Señor, y Él me decía, sí, lo hice con Pedro, no lo voy a hacer contigo. Y yo, amén, Señor. Jesús vio algo que aún no existía, tan hermoso. Pedro hablaba sin pensar, fallaba muchas veces, se equivocaba, y aún así Jesús lo mantuvo cerca. ¿Cuántas veces nosotros, si alguien nos falla, si un hermano nos falla, qué hacemos? Lo alejamos de nuestro núcleo social. ¿Cuántas veces cuando vemos que aquella persona tiene un error, que quizás le vemos una falta, qué hacemos? No le invitamos al grupo, no le decimos, hermano, venga, oremos. Jesús te quiere, te ama así como estés, y oramos con Él y lo invitamos, insistimos a que Él esté en la casa de Dios, sino por el contrario, no le hablamos. Eso no hizo el Señor Jesucristo con Pedro. Él pudo en la primera o en la segunda o en la tercera decirle, no, ya no más con Pedro. Por el contrario, dice que entre más, él más se acercaba a Pedro, amén. Se equivocaba muchas veces, hablaba sin pensar. ¿Cuántas veces nosotros hablamos sin pensar? Pero aún así Jesús lo mantuvo cerca. Jesús le dio algo muy importante que nos ha dado el Señor a nosotros: identidad. Porque en el mundo, ¿cuántas veces nosotros no éramos nada? No teníamos ni identidad. Escuchábamos una canción por allá y entonces lo que la canción decía, eso éramos. Amén. Veíamos algo del mundo, un famoso, lo que sea, y entonces nos hacíamos como él, no teníamos identidad. Y luego salía otro famoso, superior a este, y no, ahora quiero ser como este. ¿Qué no teníamos? No teníamos identidad. Pero gloria a Dios por Cristo que ahora tenemos identidad. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos de la grandeza del Señor. Amén. Eso lo dijo Pedro. Mire tan hermoso. Entonces vemos que no teníamos identidad, no teníamos propósito, no teníamos esperanza, como dice en Hebreos. Amén. La esperanza que nos dio el Señor. Amén. No debemos desistir de esa esperanza. Amén. Porque Pedro había experimentado algo que solo Cristo puede dar: ser amado profundamente a pesar de no ser perfecto. Amén. Pedro vio en Jesús al santo. Mire cómo ahora ve Pedro al Señor. Lo ve como el santo, que no huye del pecador. ¿Se acuerdan ese momento cuando la primera pesca milagrosa? Bueno, cuando ellos hicieron que el Señor le dijo, tire la red en tal parte, y ellos sacaron. Y el Señor se acercó y lo miró. Me imagino el Señor como cuando alguien ama a alguien y le da un detalle, y el Señor se acercó y lo miraría, y yo me imagino a Pedro, apártate de mí, que soy hombre pecador. Mire,
¿Cuántas veces hemos fallado al Señor y nos sentimos indignos, cierto? Y decimos, uy, no, Señor, apártese usted de mí porque yo... Pero mire, Dios no se apartaba de él, el Señor no se apartaba de él, amén. Pedro miró al poderoso que se acercaba a alguien tan débil como él, amén. Pedro miró al Mesías que llama a un pescador común. Por eso Pedro dejó todo, porque en Jesús no solo vio que quién era él, sino quién podía llegar a ser él mismo en sus manos. Hermano, ¿amas tú a Jesús por lo que Él ha hecho por ti? Esto es muy importante recalcarlo, porque a veces miramos la vida de Pedro y decimos, pero ¿por qué Pedro amaba tanto a Jesús y no miramos los detalles? Pues hágase una introspección, ¿por qué ama usted al Señor? ¿Hay alguna, se siente usted, cómo se dice cuando me siento identificado con esto? Muchos de aquí somos Pedros, o éramos Pedros. Estamos en el proceso, algunos ya han pasado algunos procesos, amén. Vamos a ir a un detalle muy importante en Juan 20. Me perdona, pero yo soy muy bíblico, a mí me gustan muchos versículos, amén. Y es que a eso es que hemos venido, a escudriñar la palabra. Juan 20. Y vamos a mirar del verso 3 al 6. Aleluya, Cristo vive. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Quién era el otro discípulo? Juan. Mire el detalle aquí en el 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí hay un detalle interesante, mi amado hermano, y quiero que nos detengamos a mirar. Estaban los dos discípulos, pero la Biblia dice que Juan corrió más rápido que Pedro. Usted dirá, no, es que Juan amaba más a Pedro, al Señor. No lo podemos decir, ¿cierto? Pedro no corrió más rápido que Juan por la culpa, que es lo que hemos venido hablando. A veces la culpa no nos deja correr al Señor. Amén. El peso de la culpa, el peso y la amargura, el dolor, a veces no nos deja correr al Señor libremente. Amén. ¿Por qué corrió Juan más rápido que Pedro? Porque Juan no tenía culpa, pero Pedro tenía algo en el corazón que le pesaba. Y es necesario que entendamos que Cristo perdona nuestros pecados y nos arrepentimos. Y pedirle a Él que quite la culpa, que quite la amargura, que quite todo aquello que no nos deja correr a Él libremente. Amén. Entonces, aunque estaba herido en amargura, con dolor por su propia traición y falla, también vemos que en el verso siguiente dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Mire otro detalle. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pero lo que yo quiero mirar es lo siguiente, que cuando ellos corren al sepulcro, porque María Magdalena y van y traen la voz, me llama mucho la atención. Recuerde que habíamos hablado que Pedro se alejó del Calvario, ¿cierto? Yo me imagino a Pedro por allá, quién sabe dónde, pasando su dolor, pasando todo ese proceso, no queriendo estar cerca, pero ya había pasado de pronto 1 o 2 días, no sé. Y vemos a un Pedro que de nuevo está cerca, ¿dónde? Con los discípulos. ¿Cerca dónde? En la comunidad. ¿Cerca dónde? En la iglesia. ¿Cierto? Mire que a pesar de la amargura, a pesar de estar herido, a pesar del dolor, de la propia traición que él le hizo, de esa falla tan grande, él no se alejó de la comunidad, él no se alejó de la iglesia. ¿Cierto? El aislamiento es el terreno de la culpa. Cuando hay culpa, hay aislamiento, como veníamos hablando. Pero Pedro se mantuvo ahí en un bajo perfil, pero se mantuvo cerca de la iglesia. Eso es muy importante, porque si Pedro no hubiera estado cerca, él no escucha y él no corre. Pero él pudo ir y testificar en primer plano
lo que había sucedido. A veces no nos damos cuenta de los milagros y de la obra de Dios porque estamos aislados. Amén. ¿Cuántos hoy se han alejado de la iglesia porque se sienten culpables? En el versículo 4 dice: la carga emocional de un corazón pesado fue el último gran encuentro indirecto con Jesús, después de haberlo negado. Mientras que Juan corría impulsado por el amor y la esperanza, Pedro corría cargado de la culpa y la duda de si sería bienvenido por él. El pecado y la amargura suelen actuar como un lastre que frena nuestro avance espiritual, como una llanta sin aire, hermano. Pero Jesús corrió con gracia a Pedro porque sabía que él estaba herido. Y para eso quiero que vayamos a Lucas 24:34. Hay un detalle muy importante ahí en Lucas, mi amado hermano, y es que al primer discípulo que se le aparece el Señor Jesús es a Pedro. Y usted se preguntará, ¿por qué no lo hizo a todos? Porque Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? O sea, Él hubiera podido aparecerse la primera vez a todos. ¿Por qué se le aparece solamente a Pedro, mi amado hermano? Porque Él sabía que Pedro necesitaba ¿qué? Sanar una herida. El Señor Jesucristo es detallista y Él conoce lo que sientes en tu corazón. Él conoce cuando le fallas. Y Él está totalmente interesado en sanarte. Es más, yo lo ilustro. Yo me imagino al Señor Jesucristo resucitando y queriendo correr a donde Pedro. Él se había fijado ese detalle, que Pedro había corrido a la tumba. Y yo me imagino al Señor con su corazoncito palpitando, diciendo: ¿en qué momento corro y me encuentro con Él? San Lucas 24:34. ¿Cuántas veces el Señor ha corrido a tu vida, amado hermano? Decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, están dando la noticia, y ha aparecido a Simón. ¿Sí ve? Aquí traen la noticia y están diciendo que le ha aparecido a Simón. Ya se corre la voz de que Simón tuvo un encuentro con el Señor. La Biblia no relata ese encuentro, qué pudieron haber hablado. No relata qué pasó en ese encuentro. Dios lo deja a la imaginación espiritual. ¿Sí? Y Dios permite eso, ¿por qué? Porque, mi amado hermano, nosotros tenemos encuentros íntimos, sagrados y heridas que solo se sanan a solas con Dios. No va a ser con el pastor, no va a ser con el hermano que usted tenga cercanía, no va a ser con el líder, solamente a solas con Dios. Es que hay heridas que se sanan. Y nosotros hemos experimentado eso, amén. Pedro necesitaba una palabra privada para sanar su amargura antes de enviarlo a su servicio, ¿cierto? Pedro necesitaba, pero hoy a través de la palabra en Sofonías capítulo 3:17 me llamó mucho ese pedacito que dice: amor callado, hermano Iván, amor silencioso, no recuerdo, amor, sí, callará de amor. Yo me imagino ese encuentro con él y quizás Pedro totalmente avergonzado, callado, y el Señor Jesús sin decirle nada. El Señor Jesús nomás dejándolo que él se desahogue ahí de pronto viéndolo avergonzado, y el Señor ahí con solamente ese silencio restaurándole a él esa culpa, amén. Gloria a Dios. Hay una gran lección para este 2026, hermanos. Antes de emprender grandes proyectos este año, busca tu encuentro a solas con Dios para que Él sane las heridas que te dejó el 2025. Porque no es bueno que sigamos con esas heridas este año, hermano. Amén. Ahora sí vamos a entrar en el detalle. Volvamos ahí a el versículo inicial, 1 de Pedro 5:10. Entonces, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ya vemos que el Señor llamó a Pedro, ya vemos que el Señor nos llamó, amén. Después que hayáis padecido un poco necesario de tiempo, entonces Él dice Él mismo, no el pastor, no el líder, no el hermano,
Nada, hermano. Él mismo, el mismo Señor. Mire, el Señor Jesucristo no envió a donde Pedro a alguien, Él mismo fue. Amén. ¿Qué dice? Primero, quiero escucharlo de los hermanos. Gloria a Dios. Os perfeccione. Esta palabra perfeccionar no se refiere a que seamos perfectos o que el Señor nos perfeccione en el sentido de la palabra. Esta palabra en la traducción al griego quiere decir restaure. Amén. Y era una palabra que en griego se usaba mucho en los ambientes marítimos y en los ambientes de ríos y de pesca, que ellos usaban. Aquí está, es la palabra catartizo, que en griego significa remendar redes. Amén. Y es el término que Pedro usa para referirse a perfeccionar. Era reparar esa red que estaba rota después de una jornada. Amén. Entonces, perfeccionar es completar lo que falta, llevar a una mejor versión algo, o en palabras pocas, restaurarlo. Amén. Recuerde que antes de nosotros iniciar cualquier ministerio debemos ser restaurados por dentro y por fuera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir ahora sí al proceso de la restauración. Vamos a Juan 21. Vamos a ir a Juan 21. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, santo su nombre. Juan capítulo 21. Y vamos a leer desde el verso 15 al verso 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire la pregunta. ¿Me amas más que estos? El Señor le hace esa pregunta porque Él había dicho que aunque todos se escandalizaran, Él no se escandalizaría. Amén. Como queriendo decir, yo lo amo más a usted que los demás. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Luego en el 17 vuelve y le hace la pregunta, la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Me llama la atención que Pedro se entristece y en ese momento inicia o en la ceremonia. Hoy en la convención, los domingos del último día de la convención, siempre hay ceremonia de, ¿cómo se llama esto? De asignación de ministerios. Bueno, ese día hubo ceremonia con Pedro. En ese momento hay ceremonia. En ese momento Pedro es asignado al ministerio. Amén. En Pedro Jesús lo encuentra en la playa. Pedro estaba roto por la culpa todavía. Jesús no lo regaña, lo perfecciona o lo restaura. Restaura su propósito a través de ¿qué? Del amor. Dios está remendando las redes rotas de Pedro. Dios puede remendar las redes rotas de tu familia tras un 2025 de fracasos. La perfección no es ausencia de errores, sino integridad recobrada en Cristo. Reconocer nuestra imperfección es el inicio de nuestra restauración. Y eso estaba ocurriendo en Pedro. Estaba siendo restaurado. A mí me llama mucho la atención que en el griego dice catartizo, que significa remendar redes. Y yo le decía: Señor, ¿por qué el significado? Entonces el Señor me llevó a investigar sobre qué nudo se le hace a la red de pesca, cómo son los nudos de la red de pesca. Y me mostraba una figura, eran 3 nudos.
O sea, a la red de pesca se le hacen 3 nudos. Y esos 3 nudos, el primero se llama afirmar. Pero eso ahí dice, os perfeccione, o sea, nos restaure y comienza. Después del proceso de restauración viene afirme. Ese es el primer nudo, afirmar. ¿Qué es afirmar? Dar firmeza o estabilidad. En este caso, Dios está trabajando con la vida de Pedro y con nuestra vida, que nos está afirmando, nos está dando firmeza, estabilidad, ¿qué? A nuestra fe, que ha sido probada, amén, que ha sido expuesta a la prueba, al quebranto. En Pedro, y tú una vez vuelto, confirma, que es afirma a tus hermanos, según Lucas 22:32. Vamos a Lucas 22:32. Vamos a mirar el primer nudo. ¿Cuál es el primer nudo? Una vez restaurados y que el ministerio va a empezar, es afirmar, ¿sí? Y es lo que Dios hace a través de su palabra y está haciendo hoy, y lo hizo Pedro a través de su palabra en el pueblo que estaba disperso por las persecuciones, por las tribulaciones, por lo que le había pasado a Pedro. Porque muchos de ellos en esa época de tanto sufrimiento allí en la diáspora, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, todos esos lugares, ellos estaban cayendo en el mismo error de Pedro. Ellos, la prueba los estaba llevando a correr, a huir, a sentirse culpables. Y Pedro lo entendía. Ahora Pedro, como sabía, él ya había sido remendado, pues estaba a través de su palabra también enviando la fórmula para remendar a otros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Lucas 22:32, ¿qué dice? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Dios le está diciendo a Pedro, no se preocupe, el enemigo lo va a zarandear. O sea, usted es una vara ahorita y va a tambalear con todas estas pruebas, todas estas dificultades, pero van a ser necesarias. ¿Para qué? Para que a través de su restauración usted luego afirme a sus hermanos por esa experiencia vivida. Amén. Por eso les decía, aquí Pedro en la primera carta 5:10, no está hablando bajo una teoría, estaba hablando bajo un rema, una experiencia vivida, que es lo más importante, el rema de la palabra, que la palabra se haga viva en nosotros, para que nosotros la podamos hablar con autoridad. Amén. Porque qué lindo es hablar de algo que hemos vivido. Amén. Entonces Pedro ahora está haciendo un apoyo firme, ¿cierto? Está haciendo algo en que uno pueda, ¿qué? Recostarse, porque ya no tambalea, ahora es firme. Y eso es lo que hace la prueba en nosotros, nos afirma para que los hermanos que están débiles en la fe vean como ejemplo aquel hermano Edinson restaurado, ¿sí? Y se puedan apoyar en él. Recordemos que en Gálatas dice que Pedro fue, ¿qué? Columna. ¿Y una columna para qué es? Sostener. Y si yo me voy hacia una columna y me recuesto, no pasa nada, yo me voy a sostener. Y eso fue Pedro. En Gálatas dice que Dios lo puso como líder y como columna. Amén. O sea, Dios le había dado firmeza. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, tras la crisis, tu fe ya no es emocional, es experimental. Dios usa ese dolor pasado para que hoy tú seas de bendición para los hermanos de la iglesia, para tu familia, ¿sí? Para que sea un apoyo para otros, para que sea un apoyo para aquellos que están cayendo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir al segundo nudo. ¿Cuál es? Fortalecer. ¿Listo? Estamos remendando esa red. Estamos remendando la red que quedó rota después de una faena de pesca. ¿Sí? Las vicisitudes de la vida traen consigo que nuestra red en algún momento se rompa y no sea eficiente, que los peces no se salgan, ¿cierto? Porque cuando estamos rotos no podemos pescar. Entonces, fortalecer, hacer más fuerte, resistir, que resista, que soporte. Esto habla del poder interior. En Pedro, que tembló ante la criada, acuérdese cuando la criada
le dijo, no, este también estaba con él tembló. Ahora se levanta con poder en Pentecostés. En 2:14 vemos a un Pedro que se levanta y predica la palabra con autoridad y echa esa red. ¿Y saca cuántos? 3,000 peces. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, usarte. Pero para usarte Dios tiene que restaurarte, como lo hizo con Pedro. Amén. Dios le dio el Espíritu Santo, en griego el dinamis, la fuerza, el poder, la autoridad que su carne no tenía. Amén. Si el 2025 te trajo sin fuerzas, es para que en el 2026 dependas del poder de su Espíritu. La fortaleza de Dios se perfecciona en las pruebas, en tu debilidad. Recordemos lo que dice 2 Corintios 12:9. Más me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo que hace la prueba. Amén. Y ahora el último nudo, establecer. Establecer dice poner sobre un fundamento, echar cimientos profundos para no ser sacudido. Amén. Hoy mirábamos el ejemplo de la iglesia, ¿cierto? Estaban echando cimientos y el hermano se admiraba de ver esas zapatas como para un edificio de 20 pisos, ¿cierto? Porque la iglesia debe estar fundada ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre algo firme. Amén. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en Pedro, y eso es lo que Dios hace a través del proceso en nuestra vida. Le pone cimiento, le pone zapatas, le pone algo estable, firme, que no lo muevan las corrientes, que no lo muevan las filosofías humanas, que no lo mueva la prueba, que no lo mueva las situaciones, que si hay un familiar que se va hacia el mundo, que usted eso no lo tambalee, sino que usted ponga su mirada en Cristo y no se hunda. Amén. Entonces, de ser Simón, que hablábamos que representa una caña que se mueve, una caña que pasa un vientico y se mueve, ¿cierto? Ese era Pedro, emocional, lo movían las tempestades, lo movían las emociones, a ser un Cefas, que en arameo significa piedra. Amén. Termina su vida siendo una columna inamovible de la iglesia según Gálatas 2:9. Pone cimientos sobre la roca, confirma el llamado. Hermano, establecerse es confirmar el llamado, pero eso lleva un proceso. Amén. Y cuando ya el constructor ve que está bien cimentado, entonces ya, ahora sí comienza en la construcción de ahí para arriba, ¿cierto? Y eso es lo que hace el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Las pruebas del año pasado fueron los golpes que hundieron los cimientos de tu casa. Pero hermano, a mayor profundidad, más resistencia. Porque nos hicieron más firmes las pruebas y nos hicieron más dependientes siempre de la gracia de Dios. ¿Pero para qué? Para dar un fruto. Amén. Para dar un fruto dulce. Entonces, mi hermano, en conclusión, el sufrimiento, la prueba, el quebrantamiento son el proceso de Dios para poder ser instrumentos útiles de su amor. Así que si tú estás siendo procesado, si tú estás siendo pasado por el horno de fuego, si quizás tú como Pedro te sientes culpable porque quizás en algún momento le diste la espalda, demostraste como si no lo conocieras, no te preocupes, eso pasó en la vida de Pedro. Eso quizás ha pasado en tu vida, pero Dios lo permite para darte más, darte autoridad, darte ministerio. El poco de tiempo, como lo dice, volvamos ahí a 1 de Pedro 5:10 para terminar. El poco de tiempo pasará, mi hermano. Pedro lo entendió. Pedro está escribiendo de anciano. El poco de tiempo pasará. ¿Cuál es la prueba que estás pasando? ¿Una enfermedad? ¿Una crisis financiera? ¿Un familiar que quizás tú quieres ver afirmado en Dios, pero que cada vez está más lejos? Quizás tú no estás firme con Dios, todavía tambaleas en la fe, todavía sientes dolor, angustia. Déjame decirte que ese tiempo pasará. Dios no se olvida que Él te ha llamado. ¿A qué? Como dice la palabra, a su gloria eterna, porque aquí lo dice. Dios lo que ha empezado, el que ha empezado, dice Filipenses 1:9, el que ha empezado la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta Jesucristo. Es un proceso la vida con Dios, es un proceso de Dios.
pero Dios lo hace para darte firmeza, para hacerte útil. Hermano, una red remendada tiene el mismo uso a una red que nunca se ha dañado. Una familia restaurada que cayó es igual de poderosa a una familia que nunca ha caído, porque ha sido restaurada por el poder de Dios. Yo quiero darle gracias al Señor por un 2025 quizás con pruebas, con aflicciones, pero yo quiero en este 2026 que usted y yo y mi amado hermano recibamos al Dios de toda gracia y le pidamos a Él que Él venga a nuestras vidas. Yo quiero hacer una invitación a esta hora. Si quizás tu red ha sido rota, si te has sentido quizás desbaratado, como decía hoy la palabra, que también ese término catertizo habla de cuando un hueso se disloca. Si te sientes sin fuerzas, dislocado, roto, culpable, cansado, quizás hay padres que cargan la culpa por errores del año pasado, hay jóvenes desanimados por la prueba. Hermanos, el 2025 pudo haber sido un año de azotes, pero este 2026 puede ser el año de asentamiento con Dios. Dios no te llamó para que vivas en el suelo de la amargura, sino para que veas su gloria eterna, como lo dice la palabra. Por favor, yo quiero que las familias, aprovechando este lema, que quizás han tenido dolor en su hogar, que quizás han sido rotas, que quizás como Pedro se han sentido culpables, se han llenado de temor. Hay hogares que se han perdido, se han fracasado, esposos que han dejado, que no han sido capaces. Vengan al altar en esta hora. Aquí está el Señor.